Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería presentarme. Yo soy Beatriz Rojas, soy embrióloga aquí en HMI Toledo. Y en primer lugar, quería darle las gracias a Marta, en general, por todo, ella ya lo sabe, y en particular por permitirme estar aquí en estas jornadas hoy con todos vosotros. En segundo lugar, quería dar las gracias a todos los que habéis venido a Toledo, que encima yo soy toledana, con lo cual poder enseñaros la ciudad es como un orgullo. Y a todos los que participasteis en la preencuesta del precongreso, gracias. Hay un QR de una encuesta que va a lanzar a una encuesta que es para post-charlas. ¿Vale? Hay dos preguntas que están repetidas y hay otras dos preguntas que son diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando queráis, si lo tenéis muy claro, pues podéis contestarlas y si no, pues cuando terminemos las charlas, contestamos en un minuto y lo proyectamos en la pantalla. Ay, Bea, ¿no me has dado el puntero? Vale. En esta mesa participan Iván Ochando, que es embriólogo senior del Hospital Universitario de Albacete, Beatriz Boyano, que es embriólogo senior del Instituto Bernabéu de Madrid, y Elena Álvarez, que lleva con nosotros casi un año aquí en Toledo y tiene más mérito que ninguno porque me soporta a diario, entonces tiene mucho mérito. Hemos titulado esta charla como Factor masculino 2.0 porque bueno, al final estamos tratando el útero, estamos tratando la inteligencia artificial y llevamos todos estos 2 días hablando un poco de todos los puntos en la reproducción. Y nosotros queríamos hacer un poco hincapié también en qué pasa con el varón. Ya no vale con tengo espermatozoides, se mueven, son bonitos, ¿no? Vamos a meternos dentro del espermatozoide y vamos a mirar qué hay. La infertilidad afecta más o menos al 15% de las parejas a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental. Son 74 millones de personas afectadas y sabemos que la natalidad ha decrecido desde los años 50 hasta la actualidad en más de la mitad del número de niños por pareja. Cuando te pones a revisar un poco sobre el factor masculino, dependiendo de la fecha en la que se publicara cada uno de los artículos, al factor masculino se le da mayor o menor importancia. Aquellos artículos más antiguos estiman que el factor masculino está influenciando en la infertilidad un 9% y aquellos artículos más nuevos hay alguno que hasta apunta al 70%. Entonces, ¿qué es el factor masculino? Bueno, pues a todos nos viene a la cabeza la Organización Mundial de la Salud y sus manuales pues, del estudio y procesamiento del semen. Hay las dos últimas ediciones, una es del 2010 y la otra del 2021, difieren muy poco en los parámetros que tenemos que tener en cuenta para considerar que una muestra seminal es normozoospermica o no lo es. ¿Vale? La del 2010, pues bueno, hay unas cosas que se ponen un poquito más exquisitos, otros que levantan un poquito la mano, pero bueno, más o menos. Entonces pues nos preguntamos un poco, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué miramos cuando llega la pareja a la consulta? Pues yo supongo que todos hacemos un seminograma REM, posiblemente la mayoría hacemos un cariotipo, pero ¿qué pasa con las pruebas ampliadas? Pues esa pregunta os la hicimos en la encuesta. Entonces, el 40% de los que contestó, que he de decir que fue mucha gente, pues dijo que de primera solo hace seminograma. No se plantea un estudio ampliado al varón, ¿vale? Luego, dentro del 60% que sí que se lo plantea, el 24% hace tanto fragmentación como fis en espermatozoides. Y tenemos, bueno, ese 36% que se queda solo en la fragmentación. Entonces me vuelvo a preguntar, yo es que soy muy de preguntas. ¿Nos vale con el seminograma? Bueno, pues yo pienso y digo, bueno, pues entonces si tengo una astenozoospermia, que el problema es que no se mueven, están ahí quietecitos en la placa, que no van a llegar al óvulo, pues ahora microinyecto y soluciono el problema. Pues la ICSI no me soluciona muchas veces el problema. ¿Y los varones normozoospermicos no tienen nada? O sea, porque hay espermatozoides, se mueven y son bonitos, no, ya no pasa nada más, no tenemos nada más. Y entonces, cuando utilizamos esos sémenes normales con tratamientos de ovodonación, ¿por qué fracasamos? Hemos cambiado el ovocito pensando que es problema ovocitario. Solucionamos el problema. ¿Por qué fracasamos? Bueno, pues porque más o menos en todos los artículos aparece ese 30% de esterilidad de origen desconocido.
Esta esterilidad de origen desconocida, se puede explicar, o podría ser una de las posibles explicaciones, las alteraciones moleculares. Alteraciones que todos conocemos, hemos escuchado, pues fragmentación, epigenética, alteraciones espermáticas a nivel de aneuploidías o la estructura, la compactación de la cromatina. Todo relacionado con mutaciones genéticas, el estilo de vida, las enfermedades, la medicación. Al final es una pescadilla que se muerde la cola, que al final nos está provocando que no consigamos esa descendencia o que incluso estemos pasando a esa descendencia alteraciones que no queremos. La Organización Mundial de la Salud, en este último manual, ya hace referencia a ese estudio, a los estudios ampliados. Nos dice que no son necesarios en la rutina, eso es lo que dicen ellos, pero que sí que son útiles para el diagnóstico. Pero luego en la bibliografía encontramos que el 25% de los varones que presentan estas alteraciones moleculares tienen una normozoospermia. Entonces, bueno, 30% de esterilidad de origen desconocido, 25% de varones normozoospermicos, al final son porcentajes pues, que muy similares. Entonces, yo en esta pequeña introducción para ellos he cogido las dos alteraciones como que nos encontramos más a diario en el laboratorio o en la clínica. La fragmentación, tanto en cadena sencilla como en cadena doble, todo el mundo sabemos pues, lo que es la fragmentación del ADN. Y al final, en teoría, lo que nos está haciendo es tener pérdidas gestacionales, fracaso en los tratamientos de reproducción y un desarrollo embrionario lento. El problema que tiene la fragmentación son los múltiples orígenes. Tenemos orígenes a nivel testicular, a nivel posttesticular, todo ello influenciado por hábitos de vida, exposición a tóxicos, enfermedades, la edad, que nos hace muy difícil manejar la fragmentación realmente, aunque sepamos que está, porque tiene múltiples orígenes. El resultado final es que va a aparecer en el eyaculado un espermatozoide o bien que ya está dañado o bien que es tan susceptible a daños porque es muy inmaduro y al final cualquier cosa le va a hacer que se fragmente. Y al final pues tenemos un varón fragmentado. Eso sobre el papel y la teoría, pues muy bien, lo tenemos todos muy claro. Ahora haces una revisión un poco bibliográfica y encuentras artículos que te dicen que la fragmentación es el demonio, que es fatal, que te afecta a todo. Artículos que te dicen, lo he puesto en plan semáforo, ¿vale? Artículos que te dicen que, bueno, que sí, que la cinética del embrión va un poquito lenta y demás, pero que una vez que llegas al blastocisto no pasa nada. Y artículos como este último de Green que te dice que nada, que te olvides que la fermentación da igual, que si tú tienes ahí tu blasto y al final da igual de dónde viene. Pues un poco cada uno. Esto es un problema del diagnóstico de la fragmentación, que ahora en un ratito os voy a contar. La otra alteración molecular del espermatozoide que podemos manejar en el laboratorio y en las clínicas es la genética. Está como muy claro que las alteraciones en el cariotipo pues, nos provocan pues, un problema, microdeleciones del cromosoma ahí. Lo que no está tan claro y lo que hay gente que a lo mejor incluso ni se cree son las aneuploidías espermáticas. Están muy asociadas a oligozoospermias y teratozoospermias severas, a zoospermias no obstructivas, pues tratamientos quimioterápicos que dañen esa célula de origen. Nos lo podemos plantear en abortos de repetición, fallos de tratamiento de reproducción asistida o incluso en la esterilidad de origen desconocido. Al final, es verdad que cuando haces un poco revisión, la teratozoospermia parece que es como la que más importa. Las flechitas indican los porcentajes mayores de pacientes diagnosticados con FIS que presentaban un FIS alterado. Y si os dais cuenta, siempre está la teratozoospermia, o sola o acompañada. Pero a mí me llamó mucho la atención, nosotros es que creemos en las aneuploidías, entonces el 20% de los pacientes normozoospermicos que analizaron tenían aneuploidías alteradas a nivel seminal. ¿Vale? Entonces, pues vamos a darle una vuelta, así que te cuadra un poco con ese 25% que dice la bibliografía. Hay múltiples artículos que dicen que sí, que están influenciando la genética y las aneuploidías en el desarrollo embrionario, en los abortos y en la euploidía de esos embriones que vamos a generar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tratar como los temas estos, los puntitos, de una forma un poco diferente a lo que viene siendo lo que solemos escuchar en los congresos. ¿Vale? Entonces, primero diagnosticar, primero tenemos que saber realmente que tenemos una alteración molecular, porque si no lo sabemos, pues nada, pues vamos a ciegas.
Lo segundo, esos hábitos que están influenciando a esas alteraciones los podemos también intentar cambiar, siempre y cuando sean el origen de esas alteraciones. Los podemos cambiar para que la persona lleve una vida saludable, pero a lo mejor no arreglamos el problema. Técnicas en el laboratorio, selección espermática o selección embrionaria. Y la joya de la corona de estas jornadas, la inteligencia artificial. Os comentaba que hay tanta discrepancia cuando haces una revisión bibliográfica en cuanto a fermentación, de si sí, si no, si esto sí, si esto no. Pues yo pongo un 30, pues yo pongo un 4, pues yo pongo un 5. Por cómo se diagnostica la fermentación. La fermentación tiene múltiples abordajes y múltiples técnicas para poderlas diagnosticar. Unas miran una cosa, otras miran otras, unos por citómetro, otro por lo que veo. Al final, todas las guías y todos los manuales de manejo de este tipo de pruebas coinciden siempre en lo mismo. Cada laboratorio debe estandarizar su punto de corte. No hay una prueba gold estándar. O sea, si yo diagnostico fermentación, no voy a dar un punto de corte igual ni un punto de diagnóstico como si lo diagnostica Zaragoza. A no ser que sea el mismo laboratorio y utilice el mismo protocolo. Todas las técnicas necesitan estandarizar su punto de corte, con lo cual al final también hace complejo manejar la fermentación y decir, bueno, si tú miras esto, yo miro esto y entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, pues hay que cogerlo un poco con pinzas. Para la genética espermática está muy estandarizado el FIS en espermatozoides. Es verdad que también cada laboratorio te aporta un punto de corte, es muy visual y está muy estandarizada. Pero es una técnica muy compleja, ¿vale? Marcaje con 5 sondas generalmente. Entonces, Elena nos va a contar ahora, que es un poquito lo que nosotros estamos intentando hacer en Toledo, llevamos unos añitos ya dándole vueltas, es, bueno, pues si con la fragmentación, entre comillas, cada uno se hace su punto de corte, se diagnostica, podemos desarrollar una forma de diagnóstico de las aneuploidías espermáticas más rápida y que nos permita manejarlas en el laboratorio de una forma de no, mando, me hacen el FIS, me lo devuelven. Bueno, Elena nos lo va a contar. Luego, las técnicas en el laboratorio, pues cuando tenemos fragmentación, pues bueno, pues todos manejamos o queremos o hemos escuchado los microfluidos. Las columnas de anexina, si la muestra es muy mala, a veces también, pues bueno, pues por lo menos le hago algo y me quito los espermatozoides apoptóticos. Y las biopsias de testículo. Hay laboratorios que plantean como alternativa a la fragmentación, buscar en el testículo que en teoría el espermatozoide está menos fragmentado porque no sufre en el eyaculado. En cuanto a la genética, pues el PGTA, para ver que esos embriones que estamos generando con unos espermatozoides alterados pues, están sanos. Y en el artículo este de Palermo presentaban que cuando seleccionan espermatozoides a través de microfluidos, las aneuploidías embrionarias decrecen. Entonces, bueno, igual también puede ser una forma de intentar quitar espermatozoides dañados. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando no tenemos opción a microfluidos, a columnas de anexina o a PGTA? Estamos buscando el espermatozoide magnífico. Seleccionar. Pues ¿por qué no volvemos a la FIP? ¿Vale? O sea, queremos el espermatozoide estupendo, técnicas de selección súper complejas, pero ¿y la selección natural? Igual, si yo tengo un asteno que no se mueven, pues no se van a mover. Pero si tengo una normozoospermia con alteración molecular, ¿por qué no les dejo que se seleccionen ellos solos? Al final, los artículos nos dicen que da igual cómo fecundemos, que las tasas son las mismas. Entonces, de esto nos va a hablar Iván, que desde el público es verdad que tiene unos recursos más limitados. Y bueno, pues nos va a hablar de esto. Y bueno, pues la inteligencia artificial. Ayer hubo una mesa solo dedicada a inteligencia artificial y es verdad que toda ayuda es buena, que ha venido para quedarse y que tendremos que aprender. Yo la primera, que no sé compartir historias en Instagram, me enseñan ellas, que son las jóvenes del laboratorio. Entonces, bueno, pues tendremos que aprender, ¿vale? En honor a la inteligencia artificial y a Bea en particular, para ya terminar esta introducción y darles paso a ellos, yo me planteo, bueno, dos preguntas, pues como pregunto.
Realmente son importantes las alteraciones moleculares a nivel espermática. Vamos a recordar que el 40% de vosotros ha dicho que solo pide seminograma. Y con ese seminograma tenemos toda la información. Que puede ser que sí, ojo, que lo vamos a discutir. Y ahora, haciendo un poco un guiño friki, hago estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? Yo no sé si habéis visto las pelis, pero a mí me gustan mucho. Vamos hacia Blade Runner, humanos solo seminograma, replicantes, vemos más allá y las alteraciones moleculares existen. 2 poblaciones diferentes conviviendo juntas. ¿Quién va a poner el límite? O sea, ¿quién va a poner el límite de este espermatozoide sí, este espermatozoide no? ¿Lo vamos a poner nosotros o lo va a poner la máquina? Como en 2001, Odisea en el espacio. Eso luego nos lo contestas. ¿Y dónde está el límite? Porque, claro, buscamos la selección, el mejor espermatozoide, el mejor embrión. Ya, pero ¿qué es lo mejor? ¿Somos bebés a la carta? ¿O vamos a un mundo feliz en la que cada uno estamos diseñados para una cosa? Y nada más. Ahora les doy paso a ellos. Va a empezar Elena, que nos va a contar lo que hacemos en Toledo. Bueno, pues buenos días y bueno, no quiero repetirme en esto de los agradecimientos y demás, pero bueno, le quería dar las gracias a Marta, por supuesto, y a Bea, porque son aquí mis mentoras y bueno, a todo el equipo de Toledo por lo bien que me han acogido aquí desde que llegué. Entonces, bueno, cuando me plantearon participar en esta mesa, bueno, pues yo le dije a Bea, digo, pero yo ¿de qué voy a hablar? Y me dijo, Bea, bueno, pues de lo que hacemos todos los días en el laboratorio. Y bueno, es que como Bea ya ha comentado, nosotros aquí en Toledo hemos puesto a punto una técnica para el estudio de aneuploidías espermáticas mediante citometría de flujo, ¿vale? Aprovechando que disponemos en la unidad de un citómetro de flujo, pues queríamos sacarle un poco partido y aplicarlo al diagnóstico del factor masculino, ¿vale? Entonces, a nosotros este hecho nos ha ayudado mucho y nos ha facilitado el diagnóstico porque lo tenemos muy accesible. Entonces, ya no tenemos necesidad de mandar una muestra afuera, esperar el resultado del FISH y en 24 horas nosotras mismas tenemos el resultado, ¿vale? Bueno, en relación con las preguntas que yo lancé en el cuestionario inicial, yo os pregunté que si creíais que la genética espermática y su estudio son importantes de cara a un ciclo de FIBIXI, ¿vale? Y el 93% de vosotros me dijisteis que sí. Sin embargo, si luego miramos la pregunta que ya ha comentado Bea, de ese 93% hay un alto porcentaje de personas que, a pesar de pensar que la genética es importante, se conforma con estudiar al varón realizando un seminograma, porque tenemos un 40% de personas que no van más allá en el estudio ni de ploidías espermáticas ni de fragmentación. Entonces, bueno, puede ser porque igual haya centros como un hospital público en el que quizá este tipo de pruebas no están en la cartera de servicios, pero bueno, quizá también puede ser porque no creemos en las pruebas que hay disponibles o por cualquier otra cuestión. Bueno, pues, ¿cómo empezamos nosotros con todo esto del estudio del varón? Bueno, pues realmente lo que saltaron a la vista fue cuando analizamos datos de ciclos de ovodonación, por eso de estandarizar lo que es el factor ovocitario, y analizamos ciclos de ovodonación con varones que eran normozospérmicos según un valor de seminograma. Entonces nosotros vimos que la tasa de embarazo y la tasa de recién nacido vivo mejoraba significativamente cuando nosotros realizábamos PGTA. Y además, la tasa de aborto caía hasta prácticamente un 0%. Entonces, si tenemos los mismos ovocitos, porque en ambos casos eran ovocitos de donante, y los varones son normozospérmicos, o sea, a simple vista no hay nada raro, ¿qué es lo que hay? Y yo pues le copio en este caso el término a Bea porque a ella le gusta hablar de infertilidad molecular masculina. Entonces está claro que algo está pasando a nivel molecular que no nos estamos dando cuenta. Bueno, pues como os digo, decidimos sacarle partido a este aparato que tenemos ahí en nuestro laboratorio tan bonito, que es un citómetro de flujo, y nos pusimos manos a la obra con la puesta a punto de la técnica.
Bueno, pues la técnica tiene un protocolo de fijación de la muestra muy sencilla, ¿vale? El varón deja la muestra seminal en el laboratorio, se recoge mediante masturbación como si fuese para un seminograma normal y nosotros lo que hacemos es una fijación de un total de 3 millones de células. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en muestras normozospérmicas necesitamos un volumen de muestra más pequeño que si la muestra es muy oligo. Pero bueno, al final lo que nos interesa es el número total de células. Estas células se congelan y tenemos que dejarlas durante 24 horas congeladas. Al día siguiente las descongelamos y realizamos un marcaje con yoduro de propidio. El yoduro de propidio es un agente intercalante que se une de forma estequiométrica al ADN. Entonces, ¿qué significa unión estequiométrica? Significa que si el espermatozoide tiene N copias, se van a unir N moléculas y, por tanto, vamos a tener N señal. Sin embargo, si el espermatozoide es diploide, se van a unir 2 N moléculas y vamos a tener 2 N señal. Este es el gráfico que nos devuelve el citómetro de flujo una vez que nosotros hemos adquirido la muestra. Y como vemos, tenemos un pico mayoritario que se corresponde con los espermatozoides haploides y luego todo lo que queda por debajo sería una región subhaploide y lo que queda por encima, pues más de la región subhaploide. Y justamente este intervalo que está en el doble de señal serían los espermatozoides diploides. De esta manera, nosotros podemos determinar fácilmente el porcentaje de espermatozoides diploides que hay en una muestra. Entonces, bueno, realmente sin saber nada de citometría de flujo y simplemente con estas nociones básicas que yo os he dado del gráfico, creo que ninguno tendríamos dificultades en identificar que cuando nosotros pasamos muestras de varones normozospérmicos, a veces nos encontramos lo primero y a veces nos encontramos lo segundo. Entonces, sin saber nada de esto, creo que queda clarísimo que el primer pico está súper limpito, tenemos todos los espermatozoides acotados en una región haploide muy bien definida, mientras que aquí los espermatozoides están mucho más dispersos. Esto nos está dando indicio de que hay muchísimas más alteraciones. De hecho, en el primer caso, el porcentaje de diploides vemos que es un 1,97% y aquí es un 12,15%. O sea, esas muestras son diferentes, aunque en ambos casos sean varones normozospérmicos. Entonces, bueno, realmente ya teníamos puesto a punto la técnica, sabíamos que esto funcionaba, pero claro, volvemos a lo mismo. Nosotros no le podemos decir al paciente, tenemos un 8% de espermatozoides diploides, porque nos va a decir, vale, muy bien, ¿y eso qué significa? Es decir, necesitábamos un punto de corte y necesitábamos validar esta técnica, porque al final el paciente lo que quiere es un diagnóstico cualitativo. Es decir, el paciente lo que quiere es que tú le digas, pues esto está normal o esto está alterado. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo Bueno, estas son las dos preguntas, es decir, ¿cuál sería el punto de corte para clasificar una muestra como normal o como alterada? Y también, bueno, pues, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de esta herramienta diagnóstica? Bueno, pues para validarla, obviamente recurrimos a la técnica gold estándar, que es el FISH de espermatozoides. Y entonces hicimos una comparación utilizando 122 muestras, 50 de ellas eran muestras de donantes, ¿vale?, que nos había cedido Ceifer, y además, bueno, pues estas muestras eran bastante valiosas porque eran donantes que ya habían cumplido su cupo, es decir, se habían retirado del banco porque ya habíamos llegado al máximo de nacidos vivos. Por tanto, eran donantes que tenían fertilidad probada. Y por otro lado, incluimos 72 pacientes de nuestro centro que habían sido testados para el FISH de espermatozoides y, por tanto, teníamos el control perfecto de todo esto. Bueno, pues el análisis estadístico y la construcción de la curva ROC pues nos determinó que el punto de corte estaba en un 4,99%, que la sensibilidad era de un 74,2% y la especificidad de un 85,7%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todo valor de espermatozoides diploides que estuviese por debajo de este 4,99% se consideraría normal y todo lo que esté por encima daríamos un diagnóstico como alterado. A partir de aquí, bueno, pues nos surgió la duda de ¿realmente merece la pena hacer esto o nosotros podemos deducir el resultado de las haploidías a partir de otro tipo de análisis, como el seminograma? Entonces, hicimos una correlación entre el diagnóstico que nosotros hacíamos de las haploidías y el diagnóstico que teníamos por seminograma. Y vimos que no se observaban diferencias en las distribuciones de frecuencias de ambas variables. Es decir, no tenían un comportamiento similar. Teníamos varones normozospérmicos con haploidías alteradas o sin alterar y luego teníamos varones con seminograma alterado también en ambos grupos. Y no había diferencias significativas. Y lo mismo sucedía cuando nosotros comparábamos con la fragmentación de cadena doble, ya que estos resultados también los teníamos disponibles, ¿vale? La comparación se ha hecho con el COMET, que es lo que utilizamos nosotros de momento. Igual, tampoco hubo diferencia. Entonces, esto en parte para nosotros justifica que sí, que el diagnóstico de haploidía, como va independiente de estos otros dos parámetros, pues en teoría debería ser necesario. Vale, bueno, pues a partir de aquí
Bueno, he incluido esta diapositiva porque me parece importante destacar qué ventajas tiene para nosotros desde que utilizamos el diagnóstico mediante ploidía frente a cuando hacíamos un FISH. El primero es que no requiere externalización y que tenemos los resultados disponibles rápidamente. También es más económico para el paciente, que me parece importante destacarlo, y que además se analizan un mayor número de células. Para que vosotros os hagáis una idea, una adquisición en un citómetro de flujo analiza aproximadamente en este experimento unos entre 30 y 40.000 eventos en un minuto y pico. O sea, nos están analizando 30.000 espermatozoides sin que nos demos cuenta. Inconvenientes. Bueno, el primero es un poco obvio, pero había que destacarlo. Necesitamos un citómetro de flujo, que de hecho en la mayoría de unidades de reproducción no lo tenemos. Y luego, también es verdad que no detecta ganancias o pérdidas de cromosomas específicos, ¿vale? Bueno, pues a partir de este momento nosotros comenzamos a realizar de forma más o menos rutinaria el estudio de ploidías en espermatozoides en todos nuestros pacientes. Y cuando ya llevamos una N más o menos suficiente, nos pusimos a analizar los resultados de ciclos de ovodonación. Hicimos dos grupos, ovodonación con diagnóstico de ploidías normales en el varón y ovodonación con diagnóstico de ploidías alteradas. El primero de ellos sería un grupo control, ¿vale? Solamente pudimos incluir 4 ciclos porque tened en cuenta que en este caso el PGTA, porque en ambos casos se realizó PGTA, en este caso el PGTA es por elección propia, porque realmente no existe una indicación como tal, porque el factor ovocitario es ovodón y luego el factor espermático en principio no hay ningún tipo de alteración. Bueno, pues en este grupo se determinó que el porcentaje de euploidía era de un 81%. Sin embargo, cuando lo comparábamos con el grupo de ovodón con un diagnóstico de ploidías alteradas, según citometría de flujo, en este grupo sí que había 15 ciclos de FIP, en este caso se había indicado PGTA por la alteración de ploidías y, en este caso el porcentaje de euploidía fue del 58%. Entonces, está claro que siendo los mismos ovocitos, simplemente por existir un factor masculino o una alteración de las ploidías, tenemos que la tasa de euploidía ha caído un 23%. Entonces, ¿estaría justificado realizar un estudio de ploidías en estos casos para indicar PGTA en caso de que sea necesario? Pues ahí os dejo la pregunta. No he querido poner conclusiones pues para que precisamente esto sea objeto de debate a continuación. Y eso es todo. Hola, buenos días a todos. Gracias por quedaros hasta el final. Gracias, Bea, por tu presentación y gracias por invitar a Instituto Bernabéu a colaborar de nuevo con las jornadas. Y pues yo vengo a hablar de la joya de la corona, pero lo que quería hacer era un repasito sobre el papel que tiene la automatización y la inteligencia artificial en Andro, que yo creo que se quedó un poquito fuera de la mesa. Y yo quería empezar con esta reflexión. Para mejorar el éxito de los tratamientos de reproducción asistida es necesario implementar más tecnología en el laboratorio. Seguro que hay gustos para todos los colores y luego si queréis lo comentamos, pero estoy segura que aquellos que son más reacios a implementar nuevas tecnologías piensan que si tenemos laboratorios sencillos que tienen una tecnología básica pero unos buenos profesionales, un buen diagnóstico, un buen ginecólogo y un buen embriólogo, tenemos unas tasas de embarazo buenas. Entonces, ¿realmente es necesario más tecnología? Pero a día de hoy lo que estamos viviendo es una mayor demanda de tratamientos, mayor número de casos, clínicas más grandes y estamos teniendo problemas con la estandarización y con la optimización del trabajo. Entonces, probablemente las nuevas tecnologías desempeñen un papel muy importante en este tema, porque nos van a ayudar a mejorar los resultados, a estandarizar la práctica y seguramente a disminuir el error humano. Y tocando el tema de los espermatozoides, las tecnologías que probablemente nos van a ayudar a aumentar los resultados en repro son la microfluídica, la microrobótica y la inteligencia artificial. En cuanto a la microfluídica, pues nos va a ayudar a clasificar y seleccionar espermatozoides viables de forma automática. Ya nos ha explicado un poquito Bea, el FertiChip y todo eso. En cuanto a la microrobótica, esto sí que es futurista. Es que básicamente vamos a poder realizar una técnica tan espectacular, tan estandarizada en los laboratorios de FIP,
de manera robótica. O sea, es que no vamos a tener que hacerlo, lo va a hacer un robot por nosotros. Nuno Costa y colaboradores están en ello y me creo que probablemente pronto esté con nosotros. Y por último, la inteligencia artificial pues, nos ayudará a desarrollar algoritmos que nos ayuden a la selección automática de los espermatozoides. Como os fijáis, todo lo que tienen en común es el proceso de automatización. Se supone que nos van a ayudar a tener mejores éxitos en la tasa de fecund y probablemente embriones de mejor calidad. Cuando os pasamos esta encuesta, me llamó mucho la atención que una gran mayoría de vosotros pensasteis que el futuro más probable sería la inteligencia artificial. A lo mejor ahora, después de la mesa, aumentaría el número. Pero bueno, efectivamente, y me alegro porque es a lo que he venido a hablar. Así que vayamos a ello, no sin antes hablar de un término que me interesa bastante, que es la automatización. La automatización va a sostener un rol prometedor para mejorar la eficiencia, la reproducibilidad y la consistencia de los TRA. Pero es que automatización no es lo mismo que inteligencia artificial. La automatización es la mecanización de tareas humanas a través de un sistema computerizado y ya estamos usando eso en andrología. O sea, ya tenemos sistemas casa que nos analizan las imágenes, muchas imágenes, y nos dan qué velocidad, o sea, dónde está la morfología, todo. Pero la inteligencia artificial no es eso. La IA es la asociación entre la persona y la máquina. Me ha gustado mucho esta definición del CEO de IBM. Y es que su objetivo es permitir que las máquinas aprendan a ejecutar funciones que generalmente se atribuyen a la inteligencia humana, incorporando memoria a través de aprendizaje. Y sobre todo el deep learning es muy útil en procesamiento de imágenes, tanto estáticas como dinámicas, lo que es súper útil para salud, porque el diagnóstico de imagen está a la orden del día. Y es que una vez el algoritmo está entrenado con unos buenos datos, el procesamiento se hace de manera muy rápida y no repetitiva, y no necesita parámetros de búsqueda continua. Específicamente selección gamética lo que nos va a ayudar es a identificar los marcadores de calidad de forma temprana y además nos va a ayudar a eliminar la subjetividad de la evaluación humana, que hablaba ayer yo. Uno de nuestros problemas es que bueno, pues, tenemos subjetividad porque somos humanos, y nos va a ayudar a hacer un ranking de gametos en base a su calidad. Sí que se ha demostrado que en espermatozoides, tanto para clasificación de parámetros cinéticos como para morfología de la cabeza, la inteligencia artificial nos da datos con una alta precisión y concordancia. Y para centrar ya lo que se está usando ahora mismo de inteligencia artificial en andrología, que ya se está usando, sobre todo en Reino Unido, tengo dos ejemplos, el microscopio Mojo y el SID, que es el asistente de selección espermática. El Mojo, si podéis fijaros en la foto de la izquierda, es básicamente una lupa sin oculares, y la platina se mueve y va analizando toda la muestra. Es robótico, es automotriz y escanea toda la muestra en fresco. Está basado en un software de inteligencia artificial con red neuronal de clasificación que va a medir la concentración y la motilidad. Y además descarta células no deseadas, que es algo que con el CASA pues, no tenemos. Está validado y tiene marca GCE y pendiente de la aprobación de FDA. Esto lo digo porque realmente es que se usa, está su página web. Y bueno, nos explica cómo funcionan ellos. Tú dejas la muestra, la envías, te la analizan por IA. La página web es muy bonita. Y bueno, pues te mide el volumen, la motilidad, la concentración, el número total de espermatozoides y te da unos resultados. O sea, tú recibes tu kit en casa y ellos te dicen, bueno, en 24 horas la calidad no va a bajar solamente un 8%, pero es despreciable. Nos va a llegar al laboratorio que está en Londres o en Estocolmo, te lo analizamos y los resultados te los da un embriólogo. Este señor es un embriólogo, de verdad, y te explica. Te explica si tienes dudas o lo que sea. En general, las respuestas de la gente a la página web son súper positivas. Me gusta mucho porque ha sido muy rápido, todo muy claro. Entonces, bueno, y además dicen que es mucho más barato que hacerse un seminograma en Reino Unido. Así que, como ventajas, pues hay menos error interobservador que de manera manual, porque lo hace una máquina, y es más rápido. Como desventaja, como la mayoría de las veces, hay menor concordancia en muestras de mayores de 5 millones. O sea que necesitamos un mayor entrenamiento de algoritmo en estas muestras límite. Y por último, quería hablar sobre el asistente de selección espermática, que bueno, casi todo el mundo lo puede tener o probar. Lo que necesitamos es un microscopio de micromanipulación, un ordenador, una cámara digital y el software.
Y básicamente lo que hace es identificar los espermatozoides de forma individual mientras haces el ICSI. Nos ayuda a seleccionar, nos hace un ranking. O sea, lo que hace en la pantalla detecta los espermatozoides, te los analiza, te los clasifica y te hace un ranking A, B, C. Y tú deberías de coger uno de ellos, el A, el B o el C, en función a una serie de valores que vamos a hablar luego. Os he puesto un vídeo que yo creo que se va a entender un poquito mejor. Tú llegas con tu placa de ICSI, la pones en el microscopio, tienes el ordenador al lado y tienes que mirar a la pantalla del ordenador. Entonces le das con la pipeta, acercas eso y empieza a analizar los espermatozoides. Y en la pantalla ahora vamos a ver cómo te señala los que él considera que son mejores. A, B, C. En principio pues deberías de coger uno de los tres, lo que a ti te parezca mejor. Eso sí, siempre te dicen que mires la morfología, porque no la mide. Ahora vamos a hablar de ello. Y es verdad que tienes que mirar la pantalla y claro, cuando miras a los oculares ya no está, porque está en el ordenador. Es una de las cosas negativas de las que vamos a hablar luego, tienes que ser súper rápido. ¿Qué analiza este software? Pues por un lado, los parámetros estándar de movilidad, como por ejemplo la velocidad curvilínea, la velocidad en línea recta, un montón de parámetros. Y por otro lado, los movimientos de la cabeza del espermatozoide, que como ya sabemos todos, pues eso es una rotación helicoidal y también lo mide. La morfología no la examina directamente, pero sí que te dicen sus estudios que una morfología normal está relacionada significativamente con los patrones de movilidad que mide el algoritmo. Por lo tanto, si te está rankeando un espermatozoide como A, se supone que la morfología es normal, pero aún así siempre hay que mirar la morfo. Es necesario, o sea, te dicen que necesitan más estudios multicéntricos que están ahora en ello justo para validar mejor esta característica. Nuestra experiencia en el laboratorio lo hemos probado y es lo que hablábamos antes. Usas más tiempo porque tienes que estar mirando la pantalla, luego como seleccionas con la pipeta cerquita al espermatozoide y te vas a los oculares y dices, ¿y cuál era ahora? Porque hay muchos, entonces tienes que poner pocos. A ver, está bien, pero la curva de aprendizaje yo creo que será bastante alta. Y además también hay un problema y es que te selecciona el campo y hay veces que te busca espermatozoides en otro plano que tú no ves. Entonces dices, me está seleccionando algo, pero yo no lo estoy viendo. Pero bueno, yo creo que todo será adaptarse a la técnica, porque probablemente sea muy útil. Y bueno, ya por último, pues dibujar un poquito el futuro de forma realista. La implementación de tecnologías es algo inevitable. Nos tenemos que acostumbrar y para estar a la vanguardia de la ciencia es necesario. El objetivo de la automatización y la IA no es reemplazar el papel de los profesionales, sino ayudar a mejorarlo. Los beneficios son claros, la estandarización, la precisión, la rapidez y la eficiencia. Y con respecto a la IA es cierto que, como decía ayer Enric, hay restricciones prácticas y restricciones éticas y falta de más ensayos clínicos para poder implementarlo todavía con seguridad. Entonces deberíamos de usarlo como una herramienta de asistencia y solo implementarlo a través de procesos bien diseñados. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a José Muñoz, que fue el primero que contactó conmigo para considerar que tenía algo interesante que contaros. Después Beatriz siguió con esa dinámica y dijo, Iván, que sí, tú tienes que venir, cuéntanos algo. Digo, venga, vale, vamos a pensar en alguna cosa interesante. Y, por supuesto, a Marta y a Beatriz, que habéis organizado un congreso estupendo. Tengo el honor de acabar la última charla y os agradezco enormemente todo lo que habéis hecho por nosotros. Para mí ha sido un rotundo éxito, tanto en la organización, dentro y fuera. Los horarios se han cumplido, que en muy pocas ocasiones sabéis que acabamos cumpliendo todo y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, pues hablando con Beatriz Rojas, me dijo, vamos a ver, Iván, ¿tú de qué quieres hablar? Que tú muchas veces hablas de cosas raras. Que tú lo mismo vienes y nos hablas de terraplanismo, nos hablas de 5G. Digo, no, pero bueno, sí que te puedo hablar un poquito de lo que me ha pasado a mí a nivel profesional. Yo venía de estar 9 años en Instituto Bernabéu, no coincidí con Beatriz, es una pena, pero bueno, durante el congreso nos hemos conocido mucho. Y pues dijimos los dos, ¿por qué no vamos a hablar de qué hacer cuando yo no tengo nada? ¿Vale? Es decir,
yo de repente tengo un Twingo y tengo un Casio, pero bueno, oye, el Twingo pasa la ITV y el Casio pues tiene cronómetro, su pila que dura para siempre, no lo tengo que cargar. Oye, yo llego bien al trabajo, ¿vale? Esto es mi día a día. ¿Vale? Y entonces vino toda la propuesta, porque la verdad es que Beatriz ha sido una dinamizadora de grupo excelente. Y dijo, ¿por qué no hacemos un cuestionario? Digo, venga, sí, vamos a pinchar un poco aquí a la gente a ver qué nos cuenta. Y una de las preguntas que propuse yo fue si en vuestro centro os gustaría que se hiciera más FIB clásica que ICSI. Y no nos sorprendió, la verdad, que solo el 34% dijerais que sí. Entre ellos, creo que realmente fueron 12 personas las que contestaron que sí. Entre ellos, 10 eran embriólogos y 2 eran ginecólogos. No estoy diciendo nada. Aquí hay un mensaje subliminal ya incluido, una FIB en un corazón verde y una ICSI con una flecha clavada en un corazón rojo. ¿Vale? Bueno, pues entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión muy pequeña sobre realmente la diferencia entre la FIB y la ICSI y ver si tiene sentido que retomemos la FIB y en qué casos. ¿Vale? El primer estudio que he querido incluir ha sido este comité de expertos, en el que bueno, nos hacen un resumen de cuándo realmente está indicada la ICSI, y las conclusiones finales a las que llegan es que la ICSI verdaderamente solo mejora resultados en cuanto a nacido vivo, que es lo que a todos nos interesa, cuando vamos a hacer un PGTM, un diagnóstico genético para monosómicas, y cuando vamos a utilizar ovocito desvitrificado. ¿Vale? Y luego además nos añaden, cuidado, porque realizar una ICSI realmente nos está aumentando el presupuesto de las pacientes. ¿Vale? Al final es la paciente la que sufre ese aumento de presupuesto. Os tengo que decir también, aprovechando este artículo, que una de las cosas por la que la mayoría de la gente no hace una FIB es por el miedo a un fallo de fecundación. Y lo que hablan ellos después de toda esa revisión que hicieron de la bibliografía es que para evitar un fallo de fecundación de una FIB hay que hacer 30 ICSIs realmente no indicadas. ¿Vale? Ya después continuaremos hablando de eso. Siempre estamos hablando, obviamente, de varones que no tengan factor masculino. En este otro artículo, que salió en 2022, pues bueno, nos hablan una vez más de lo mismo, que no está verdaderamente indicada la ICSI frente a la FIB porque no tiene mejores tasas de nacido vivo. Y en este caso en particular nos hablan de que ellos, a través de más de 46.000 ciclos, además quisieron incluir cuánto dinero más estábamos incluyendo a la paciente por pagar. Y ellos nos decían que de esos más de 46.000 ciclos tenían un aumento de más de 37 millones de dólares por haber realizado una ICSI frente a una FIB. Y si además hacíamos un PGTA, teníamos otros 7 millones de dólares más que incluir en ese presupuesto final. En este metaanálisis también lo quise incluir porque muchas veces también nos da miedo, bueno, es que esta paciente es de edad materna avanzada, ¿qué hacemos? Parece que da un poco de miedo, esos ovocitos seguramente serán de peor calidad, a lo mejor no fecundan igual. Bueno, pues aquí en este metaanálisis, pues una vez más, nos vuelven a decir lo mismo. No está demostrado que la ICSI realmente mejore los resultados. Y por último, un artículo de Bernabeu, que este me gustó mucho porque para mí sí que es un grupo control real. Estamos utilizando ovocito donado con varones que no tengan ninguna patología y ellos no solo no encontraban mejora con la ICSI, sino que además encontraban mejoras cuando realizaban la FIB clásica. ¿Vale? Estos son datos que ellos aportaban. Hicieron 500 ciclos de FIB, 600 de ICSI aproximadamente. Ellos encontraron que tenían más embriones de calidad A y menos embriones de calidad tipo C cuando realizaban una FIB convencional. Y bueno, aquí os traigo el resumen que para ellos fue lo más importante, que además de tener embriones de mejor calidad, tenían una mayor tasa de implantación cuando realizaban FIB convencional frente a ICSI. Tenían un 50,4 con FIB clásica y un 43 con ICSI. Pero claro, estamos hablando todo el rato de semenes que aparentemente no son patológicos, que ya no sabemos lo que son, porque ya, visto lo visto, un seminograma no nos dice nada. Bien, pues yo me he querido guiar por la R, digo, ¿qué me dice a mí la R que tengo que utilizar para hacer una FIB clásica? Pues en una frase muy sencilla te dice, FIB convencional. Si usted tiene una muestra en la que puede recuperar entre 100.000 y 500.000 espermatozoides móviles progresivos, usted la puede utilizar para una FIB convencional. ¿Vale? Obviamente si tenemos un seminograma normal. Pero estamos hablando de qué ocurre cuando hay un semen patológico. Bueno, pues hubo una comunicación oral en la R de este año pasado, de Instituto Bernabeu, una vez más, Laura Martí, que desde aquí le quiero dar las gracias porque me prestó el esquema del estudio que hicieron. Y en este esquema lo que se ve, no sé si el puntero con la televisión no se ve. Bueno, en este esquema lo que se ve es
el estudio que hicieron ellos fue en la plaquita de ICSI, donde ellos van a microinyectar los ovocitos, hicieron como una especie de microfluidos, entre comillas, pero de forma natural. Entonces, tenían, si veis las dos líneas de abajo, que son como un cuadrado, una línea, un cuadrado y una línea, la de abajo del todo simplemente es el medio donde ellos procesaban los espermatozoides. La línea de arriba, si veis, en el centro hay como unos circulitos amarillos que representan células de la granulosa. ¿Vale? Entonces, ellos lo que hacían era, 1 hora antes de la ICSI, dejaban espermatozoides en la fila de abajo y en la fila donde contenían las células del cúmulo. Y dejaban durante 1 hora incubando la placa y finalmente, cuando iban a hacer la microinyección, solamente utilizaban los espermatozoides de la parte final de la fila. Los espermatozoides iban desde la derecha hacia la izquierda. Y utilizaban todo tipo de pacientes con todo tipo de muestras seminales porque lo que hacían era, los ovocitos los dividían en 2 de la misma paciente. ¿Vale? Entonces, la mitad de los ovocitos de la paciente los microinyectaban con los espermatozoides del grupo de estudio, que eran los que habían sido capaces de atravesar las células del cúmulo, y la otra mitad simplemente, bueno, habían utilizado el mismo recorrido, pero sin esas células. ¿Y qué encontraron? Pues bueno, encontraron que la tasa de fecundación era similar, utilizando los 2 tipos de espermatozoides, pero sí que encontraron una mayor calidad embrionaria, una mayor tasa de formación de blasto y una mayor calidad de esos blastos. ¿Vale? Pero cuidado, me dijo, Iván, te tengo que decir el último día, oye, Dios, madre mía, que no me da tiempo a ponerlo. Me dijo, 3 muestras no atravesaron el cúmulo. Digo, uy, qué interesante. Casualmente, ellos utilizaron alrededor de 100 ciclos para hacer este estudio. Lo que os he comentado antes, por cada 30 ICSIs, ¿vale? O sea, para ahorrarnos un fallo de fecundación hemos tenido que hacer 30 ICSIs no indicadas. Digo, jolín, qué casualidad que a vosotros os coincide que de 100, 3 no han atravesado, ¿vale? Entonces dije, oye, pues a mí, que yo con mi Twingo y con mi Casio estoy contento, pero a lo mejor puedo hacer alguna cosa más. Entonces de aquí yo os hago una pregunta a vosotros, a todos los que tenéis miedo de hacer una FIV. ¿Realizaríais un test previo a hacer una fecundación in vitro convencional? ¿Qué test? ¿Cogeríais células de la granulosa, haríais pasar los espermatozoides por ahí y las muestras que pasan realmente por la célula del cúmulo las utilizaríais para hacer una FIV convencional? ¿Os convencería eso? Y si eso es así, volvemos a hacer la pregunta. ¿Os gustaría realizar más FIV en vuestro cistro frente a ICSI? Bueno, pues aquí abrimos el debate. Gracias a todos. Vamos a proyectar el QR Me encanta. para, si queréis, bueno, lo tenéis en las mesas. ¿Qué manda narices? No sé si me lo han ¿Qué puesto. manda narices que no hacemos? ¿Me ponéis otra? Sí, vale, perdón, que estoy corriendo mucho. Vale, ahí. Ahí. Bueno, ese es el QR de las 4 preguntas que hemos hecho ahora, ¿vale? Si no habéis contestado y queréis contestar mientras tanto y hacemos un poquito de preguntas mientras que contestáis y vamos comentando un poco. Yo quería, Bea, que me dijeras frente a la última pregunta de a dónde vamos, quién va a poner el límite y cuál es el límite. ¿Tú qué piensas? Porque no hay límite. Porque la tecnología va cada vez a más y descubriremos nuevas cosas, porque es lo que hace la ciencia. Es que no podemos tener miedo de lo que va a venir. ¿Pero y quién va a poner el límite? ¿Nosotros Supongo que, o la máquina? Supongo que, hombre, yo creo que nosotros necesitamos una regulación para toda esta tecnología, para nuevas tecnologías, que están en ello ya, si no me equivoco. Sí, pero al final, éticamente, igual tú dices, bueno, yo quiero un niño sano. Evidentemente, todos queremos tener un niño sano, pero ¿qué es un niño sano? Porque si nos ponemos Ya. a seleccionar, al final, pues yo quiero un niño libre de BRCA. Sí. Quiero un niño que no vaya a tener una sordera cuando tenga 50 años. Bueno, ya, pero es que yo encima quiero un niño, yo qué sé, que sea astronauta. O quiero un niño que, o sea, al final el límite Sí. va avanzando. Hombre, se supone que no debemos caer en la eugenesia, o sea, que deberíamos de... Sí, pues seremos nosotros los que pongamos el... No sé, ya. Ya, es Sí, complicado. Complicado, pero supongo que serán los humanos los que pongan... el límite. Quiero pensar. Yo también lo quiero pensar. Vale. ¿Y habéis respondido todo? Ah, mira, Sonia.
Me sorprende muchas cosas del laboratorio. Entonces, si vosotros pensáis que, o vemos en los estudios que hay un 25% de normozoospermicos con alteraciones de fragmentación, ¿lo incluiríais en los donantes, el estudio de fragmentación? Porque eso no está incluido. Sí. Entonces, Sí, ese del sin duda. 25 al 38% con ovocitos de ovodón, tendría que ser un screening también de los donantes. Sí, es que yo creo que el factor masculino, las alteraciones a nivel molecular deberían de ser por sistema. O sea, deberíamos de implementarlo todo, porque al final tenemos donantes que tampoco nos funcionan. O sea, que a veces llamas al banco con el que trabajes, nosotros en este caso trabajamos con Ceifer, pero llamas y dices, oye, Miguel Ángel, no me vuelvas a mandar este donante, porque es que he hecho un ovodón con semen de donante y me ha ido fatal. Entonces, no me vuelvas a mandar este donante, venga, te cambio. Y te cambio el donante. Igual. Pues sí. Sí. Bueno, de hecho, el tema de las ploidías tampoco se estudia, se le hace cariotipo, pero es que realmente las ploidías alteradas no solamente vienen por un cariotipo alterado, sino efectivamente que pueden ser por el propio ambiente inflamatorio, por alteraciones a nivel de lo que es la condensación de la cromatina, incluso origen de fragmentación de ADN, que hace que ese proceso de meiosis no se complete como se tiene que completar. O sea, no solo viene de un cariotipo alterado, que eso sí los descartamos de base. O sea, que sí que es verdad que... No, claro, todos los pacientes que están metidos en el estudio son cariotipo normal. son cariotipo normal. Sí, sí. O sea, automáticamente un cariotipo alterado va directamente a PGTA. No, Claro, no hacemos... sí. Quiero decirte, todos esos pacientes son pacientes que tienen un cariotipo normal, que no hemos encontrado nada en ese cariotipo. Sí, además también yo creo que las pacientes, ellas ya saben sobre todas las técnicas, cada vez se informan más, llegan a la clínica y te piden de todo. Y a ellas mismas les va a chirriar si cuando tú le dices, mira, todos antes hemos hecho estas pruebas, te dices, bueno, y ya. Pruebas genéticas y un seminograma y ya. Y a mi marido le has hecho un túnel, le has hecho un FIS, le has hecho... O sea, yo creo que llegará un momento que los donantes efectivamente tienen que pasar por toda esa criba. Igual que ahora te piden que utilices Phenomatch o cualquier programa para este tipo de matching, pues con esto va a pasar exactamente igual. Yo tenía una pregunta para Beatriz Boyano. Enhorabuena por la Cuéntame. presentación. Gracias. ¿Tenías algún tipo de resultados, aunque sea de tasa de fecundación del sistema que estés utilizando, o hay publicado algo de referencia? Ellos, los que han sacado al mercado sí tienen publicado mejor tasa de fecundación con los que han seleccionado por el asistente, y también mejor tasa de blasto. Lo tienen, pero es que están justo haciendo ahora los estudios en la fertility. ¿Y vosotras? No, es que hay muy poquitos datos. No te podría decir nada. La curva de aprendizaje, ¿no? Sí. No, es que es complejo. Realmente dices, joder, qué guay, porque es como un videojuego. Te dice, venga, aquí. Y al principio lo que dices es, ¿me va a decir una máquina el espermatozoide que está bien, de verdad? ¿Va a tener razón antes que yo? Y comparamos lo que nos decía con si nosotras pensábamos que era de verdad. Y efectivamente sí, bueno, la mayoría de las veces la concordancia estaba ahí, pero no es fácil acostumbrarse. Y lo hablaba también con Enric, que él también lo ha probado, y decía que le recomendaban microinyectar mirando directamente a la tele, a la pantalla del ordenador. Claro, es que tú dices, no sé, claro, pero bueno. Silvia. Sí. Gracias. Yo quería decir respecto al tema de los donantes y el estudio de fragmentación, que es una pregunta muy adecuada, porque nosotros en ReproFIP hacemos un estudio de fragmentación por COMET a todos los... Por COMET. Sí. En estudio básico, directamente cariotipo, seminograma y estudio de fragmentación. Y hay veces que nosotros, muchas veces por fragmentaciones alteradas, aplicamos filtro, hacemos PGTA y salen embriones alterados. Sí. Y entonces directamente decidimos un cambio de semen. Sí. ¿Y qué pasa? Nos encontramos en la tesitura que los pacientes nos dicen qué estudios tienen el semen de donante que vamos a poner. Y entonces se te queda cara de haba y dices, pues no sé qué tiene. ¿Qué pasa? Que vas a donantes contrastados que tengan hijos y ese es tu estudio previo. Ahora sí que te están dando la opción de hacer un estudio de fragmentación a los donantes, pero que tienes que pagar aparte. Entonces, se hace un estudio exhaustivo a las parejas de los pacientes y luego a los donantes, a mi modo de ver, todavía está muy cojo el estudio integral que se les está haciendo, porque nos encontramos con estas situaciones. Y enhorabuena, las ponencias estupendas. Muchas gracias. Hombre, es que es verdad que es el misterioso caso de la doble donación que va mal. Eso es que... Efectivamente. A todos nos pasa, Sí. no Hombre, lo entiendes. desde y luego. Obviamente algo tiene que achacarse. A ver, también nosotros siempre
yo siempre se lo digo a los pacientes cuando hablamos con ellos y ellas te dicen, vale, a mi marido le vas a hacer un montón de pruebas, pero no puedes mirar mi ovocito porque tú me estás contando que Ya. mi marido tiene que dejar el café, tiene que dejar de fumar, tiene que comer sano, tiene que hacer ejercicio, o sea, en plan, eres el cortarrollos de la pareja, se acabó todo lo bueno. Entonces dice, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, ¿no me podéis mirar a mí el ovocito? Y es verdad que no, o sea, no puedo sacarte los ovocitos, espachurrarlos y ver qué tienen dentro, pero que igual que el espermatozoide, es verdad que el espermatozoide es especial. Todo el reemplazo de histonas por protaminas, toda la exposición, la madurez y todo. El espermatozoide es especial y susceptible, le afecta a todo, es una cosa, pero es verdad, es que le afecta a todo. Pero igual que se fragmenta un espermatozoide, pues vamos a presuponer que también se puede fragmentar un ovocito y también podemos tener un ovocito fragmentado, aunque sea una chica de 24 años. Totalmente. O sea, Bueno, que yo está ahí. realmente creo que lo bueno de estudiar el factor masculino es eso, que al final el ovocito es el reactivo limitante, ¿no? de Es la joya de la reacción. O corona. sea, hay los que hay, nos tenemos que conformar, pero ya que espermatozoides sí que tenemos más, pues precisamente por eso merece la pena esmerarse en seleccionar los que de verdad merecen la pena. ¿Puedo? Ah, sí. Hola, Elena. ¿Qué tal? Mira, varias cositas, porque es que me surgen muchas dudas. Sí que es cierto que Bioquilas sí que está estudiando la fragmentación de los varones. O cuando os encontréis con un caso donde queráis realmente un semen que se haya estudiado la cadena doble, pues sí que los tiene. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el estudio, el FIS o el estudio aneuploidea de espermatozoides por citometría tampoco lo estamos pidiendo mucho porque es que la cantidad de PGTA que estamos haciendo, pues evidentemente con la edad de las pacientes que tenemos en la Seguridad Social no te lo permiten. Y luego por la edad de la paciente pues ya estamos indicando mucho PGTA, pues con lo cual pues precisamente quizá ese sea uno de los motivos por los que en muchos sitios no se está pidiendo. Claro. Y luego otro tema para mí fundamental, el tema de la FIF. O sea, yo ahora me está cambiando totalmente porque estábamos constantemente con la IFSI, y a mí es que me ha cambiado ahora y de hecho ya el primer punto donde he empezado a hacer FIF en los pacientes pues es en parejas donde ya tienen, o sea, es una normozospermia y donde ya tienen un hijo, ¿sabes? O sea, que como el fallo de fecundación ahí como que... Entonces ahí ya realmente es el valor que tiene el cúmulo ese, que muchas veces no lo estamos dando. Probablemente ahí ya no necesitas, ya el propio óvulo, el propio espermatozoide, ya están seleccionando el espermatozoide no fragmentado que va a ser el que va a entrar. O sea, que yo creo que es importante. Quizá es el momento en los casos de o sea, de mujeres con hijos sanos, en el caso de una ovodonación con semen, ahí sí que, no sé si estudiaron o no el COMET previamente, ¿vale? Yo creo que hay que empezar ya otra vez con la FIF. Me da la impresión, porque mis primeros resultados, ojo que es muy poco, es que realmente no es que no sé si se abandonó en algún momento, alguien lo abandonó, quizá se abandonó porque todo era, pero yo ahora me estoy llevando una grata sorpresa al respecto. Es cierto que es verdad que cuando apareció todo el tema del DGP, los espermatozoides eran el enemigo número uno a la hora de mandar una muestra al laboratorio de genética para poder analizarla, y eso fue un problema enorme. Y muchas veces para evitar eso, nosotros, por ejemplo, yo antes cuando trabajaba en Bernabéu, pues nos pasaba, decía, bueno, claro, es que ahora te puedo hacer una FIP, pero ¿y si el día de mañana los embriones que tú tienes congelados, que te quedan, los quiero descongelar y analizarlos? Pues si te he hecho una FIP, pues no tengo esa opción. Me estoy limitando realmente, pero ahora ya los laboratorios están perfectamente optimizados. De hecho, yo ayer le preguntaba a Nasser precisamente por eso. Pues le pregunté, bueno, ¿y el tema del no invasivo cómo está optimizado cuando tú haces una FIP clásica? Me dijo, está perfectamente optimizado, no hay ningún problema, somos capaces de diferenciarlo. Y en cuanto a las células de la granulosa, es cierto que de manera fisiológica ellas son capaces de seleccionar espermatozoides con una mejor morfología y además que tengan un ADN intacto. Forma parte de su función. Entonces, bueno, para mí, yo cuando estaba haciendo esta charla, yo decía, al final, pues no dejan de ser unos microfluidos caseros que yo estoy haciendo, pero además realmente lo que estoy utilizando es lo más natural y lo que, vamos, lo que realmente funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí apostaría más por la FIP. Claro, nosotros, perdón Silvia, es que nosotros somos, o sea, en mi caso, en el laboratorio,
somos muy pro FIP. O sea, es que si la FIP está indicada, a ver, es verdad que hacemos muchísimas más ICSIs, pues bueno, pues un poco por cómo tenemos los pacientes que tenemos y las muestras y los varones, porque yo no sé, últimamente no tenemos un varón normal. Entonces, también es verdad. Es verdad que últimamente es que no, digo, madre mía, ¿qué está pasando? El Tajo nos estamos quedando aquí fatal. El agua. Es verdad, o sea, beber agua embotellada, porque es que el agua de aquí tiene que ser horroroso, porque no tenemos un varón normal. Y yo soy de Toledo, ¿eh? Entonces, y en cuanto al FIS en espermatozoides, yo es que creo que el paciente tiene derecho a saber. Quiero decir, vale que vamos a indicar un PGT. O sea, nosotros también somos muy pro PGT. Y sin la típica indicación, ¿no? Es simplemente el hecho de no me quiero transferir un embrión que está enfermo. O sea, es simplemente esa indicación, que para mí es como casi la principal. Pero el paciente también tiene derecho a saber, porque muchas veces las parejas te dicen, pero no vamos a buscar culpables, pero a lo mejor una paciente o una pareja, tú le dices, bueno, mire, es que usted tiene, en la encuesta, si la habéis hecho, hay un caso clínico, 3 ovocitos y un semen alterado. Y mucha gente a lo mejor se plantea, bueno, pues como pues vamos a cambiar a ovodonación porque tengo muchos ovocitos y mejores ovocitos. Si no estudio al varón y a lo mejor 3 ovocitos de 29 años con un semen de donante, estoy consiguiendo el embarazo a la primera y estoy cambiando un gameto que no debería de estar cambiando. Entonces, yo creo, es que nosotros hacemos sistemáticamente, o sea, realmente, el estudio al varón. O sea, es algo... Un momento, entonces... Es, vamos, nuestra opinión. Y con respecto a lo que tú dices del derecho a saber, por ejemplo, en ciclos de ovodonación te ayuda mucho a saber qué vas a esperar cuando te venga el resultado de ese PGT, porque hemos visto como en un mismo ciclo de ovodonación, en función del diagnóstico de euploidía, en un caso teníamos un 58% de euploidía y en el otro un 81%, que es lo esperable por el grupo de edad de la donante. Entonces también yo creo que ayuda un poco a las doctoras en consulta o a nosotros cuando hablamos con las pacientes que te dicen, pero bueno, ¿cuánto es lo normal de tener? Que esa es la típica pregunta, ¿de cuántos voy a tener? Pues mira, chica, no lo sé, pero con esto quizá podemos afinar un poco más y decir, bueno, pues estamos más para acá o más para acá. Es decir, ya la ponemos en sobreaviso de tu marido tiene un resultado de tal prueba que está alterado previamente. O sea, no vayas a esperar el 80% que tenemos por grupo de edad, que muchas veces es lo que parece que siempre esperan. Entonces, a nosotros también nos ayuda mucho por eso. A ver... ¿Por dónde empiezo? Yo soy clínico. Vale. ¿Por dónde? Y voy a intentar un poco contrapesarla. Es que estoy viendo que la mesa se está yendo, que se va a tirar por el precipicio. Lo esperábamos, ¿eh? Es que nos venimos arriba. Sí. Tenemos ya preparado. Yo lo pienso y yo me pongo en mi centro y digo, a ver, lo primero que me exigen los biólogos es que cuando vaya a hacer una FIP tengan una posibilidad de ver la muestra antes de hacer el tratamiento. Sí. Primera opción, cosa que me parece totalmente lógica. Entonces tú has puesto, Beatriz, ¿no? Sí, Beatriz. Has puesto como una ventaja algo que para mí es un inconveniente, que es quitar la subjetividad. Para mí la subjetividad del embriólogo, ¿verdad?, es importante. Y de hecho lo hacemos sistemáticamente. Siempre hay que ver una muestra antes. Sí, sí. Decís, podemos utilizar FIP clásica en normozospermia. ¿Qué es normozospermia? Porque a mí ya se me ha olvidado. O sea, No, normozospermia. Puedo asegurar que no tengo más de 1 o 2 muestras en el último año que sean rigurosamente normales. Entonces yo no puedo hacer FIP clásica. Porque no puedo defender delante de los pacientes, no te voy a decir un fallo de fecundación, que probablemente no lo va a haber, sino un bajo índice de fecundación. Entonces, digamos, bueno, es que hay, digamos, más cosas que me gustaría comentar, pero no quiero alargar esto. Pero estas 2 cosas me parecían importantes porque ya hemos vivido mucho la tendencia que hay. Joder, me acuerdo cuando las transferencias de un embrión es que al final ya salía uno y decía, yo transfiero medio embrión. Alguna paciente te lo pide, el medio embrión. No perdamos la cabeza. O sea, creo que hay indicaciones, pero es verdad que nosotros que hablamos con los pacientes y le explicamos la situación, me resulta muy difícil explicar una ICSI que falla, pero me resulta mucho más difícil una FIP clásica que falla. Y esto también quiero que se tenga en cuenta.
Con lo de la subjetividad, perdón, que así le contesto. Con lo de la subjetividad, o sea, cuando pedimos una muestra previa, lo que queremos ver es si se ajusta a los parámetros de morfología de normalidad que nos dice la OMS. Ahora la OMS ha cambiado, te da unos rangos, pero lo queremos ver por eso, no porque nosotros pensemos, o sea, veamos la muestra y digamos esta muestra no vale para FIP porque yo pienso que no vale para FIP. No, ajustamos a unos parámetros estandarizados. Y yo creo que el lado de la subjetividad más bien es la inteligencia artificial aplicada a todo, a selección de embriones, selección de gametos. Y es que a veces cuando estamos hasta arriba de trabajo, quizás te puedas dejar llevar un poco por la sensación de agobio, de estrés y meter ahí algo que no deberías de hacer. Entonces yo creo que esa parte de la subjetividad que disminuya va por ahí, no por quitar nuestra experiencia. Obviamente la experiencia de un embriólogo vale, tú ves una muestra a veces y dices va a ser complicada la ICSI y no la has mirado todavía, no la has contado, pero bueno, yo creo que ahí nos pueden ayudar mucho los programas. Sí, yo en cuanto a lo de explicar la ICSI y la FIP, a mí me pasa justo al revés que a ti, porque yo tengo una responsabilidad distinta. Ahora, estando en un centro público, yo siempre digo a mis compañeros, para mí no tiene sentido que cosas que podemos hacer en el público donde la paciente no está invirtiendo un dinero, después se vaya al privado a pagarlo. Y te pongo un ejemplo, los cultivos largos. Al principio, cuando yo llegué, hacíamos mucho cultivo corto y decía, ¿por qué no hacemos cultivo largo? Es que si se bloquean los embriones, digo, bueno, la paciente tiene que saberlo. Es que si no, lo primero que le van a hacer en el centro privado es cobrarle por un cultivo largo. Tan sencillo como eso, porque es que claro, solo te han transferido día 3, no pasa nada, la solución, día 5, ya está. Chica, era eso. Y llega y tampoco era, resulta que era el cultivo largo. Y yo, por ejemplo, cuando tenemos algún fallo de FIP, que son muy pocos, pero cuando te ocurre, yo sí que le puedo decir a la paciente, mira, ya tenemos un motivo por lo que esto no estaba yendo bien. Tenemos más información. En un privado es mucho más difícil, pero nosotros en el público, para mí, sí que me resulta más fácil explicar, decir, mira, a nivel fisiológico, algo está ocurriendo. ¿O tus ovocitos no son capaces? Sí, pero en ese sentido me refiero, porque también el artículo que he puesto antes, del sobrecoste que tiene la paciente. Y al final, nosotros tenemos que ayudar a la paciente todo lo que podemos. Y si alguien tiene una mayor comodidad, entre comillas, para poder hacer ese tipo de cosas, en ese sentido somos nosotros. Mira, en el año, no me acuerdo cuánto, porque ya hace mucho tiempo, uno de los pioneros en España fue en Bilbao, ¿cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba el de Bilbao? Bueno, no me acuerdo. Luego me acordaré. Que además el pobre se mató en un accidente de aviación y tal. Bueno. Sí, bueno. Bueno, ellos en Bilbao, hospital público, ¿proponían? No. Portuondo. Sí, Portuondo. Ellos proponían y además encarecidamente hacer un test FIP, que es lo que tú has comentado. Entonces, a ver, era fenomenal. Claro, si eso es fenomenal. Lo que pasa es que como prueba diagnóstica es un poquito cara. Hombre, a ver. Ahí se te acaba el argumento. Y ahí se les acabó el argumento a ellos. Primero, porque en un público tú haces muchos test FIP y no haces FIP de tratamiento, que es lo que tú tienes que hacer. Y en un privado, ¿quién paga ese test FIP? Porque un test FIP es una FIP que cuesta 3.500 euros. Claro, no, yo lo que hablaba del test FIP, mi propuesta era, ya que tienes células del cúmulo de la paciente porque le has hecho la punción ese día, pues no cuesta nada hacer una placa en la que poner un poquito de células del cúmulo, dejar pasar los espermatozoides y ver qué pasa antes de decidir si finalmente vas a microinyectar o no. La típica muestra que nos pasa a todos. Y dices, bueno, sí, está bien, pero tiene una movilidad un poco, no sé, te da un poco de miedo. Hace justo 2 días que has tenido una fecundación un poco justa con una FIB, entonces empiezas a entrar en pánico cuando esa paciente no tiene la culpa. Dices, bueno, pues voy a coger células del cúmulo tuyas propias, voy a hacerte un test con tus células del cúmulo durante esta misma mañana. Si han pasado las células del cúmulo, a mí me daría mucha más seguridad, más garantía de hacerte una FIB clásica. Y si no han pasado, tengo además una justificación perfecta para hablar con la paciente, que nosotros sí que hablamos con ellas. Y decir, mira, finalmente hoy, mientras están en el despertar, toleran y todo, nosotros, una vez que ya se han recuperado, vamos a hablar con ellas. Y le decimos, mira, tu muestra seminal está así, tus ovocitos así, si te hemos hecho este test lo ha pasado, vamos a ir con esta prueba. Y para nosotros esa era mi propuesta real. Claro, que no se trata solo de todo FIP o todo ICSI, se trata de un poco, que al final es lo que estamos haciendo, es individualizar. Entonces, nosotros cuando nos planteamos, ¿está para FIP? La pregunta es esa, ¿está para FIP? Sí. Y muchas veces decimos, está para FIP, pero vamos a microinyectar. Claro. Es verdad. Es que muchas veces lo hacemos, pero otras veces decimos, ¿está para FIP? Está para FIP. Pues vamos a hacerla. O sea, a mí me consta que aquí
por lo menos una de ellas, una de las personas respondió que no haría más FIP en su centro porque ya hace mucha FIP, porque cree que hace la que tiene que hacer y hace mucha. Supongo que la compañera pues estará de acuerdo con ella. Entonces, que hacemos FIP y que el fallo de fecundación siempre es lo mismo. O sea, no te fecunda cuando vas, pelas, no hay fecundación. Vale, porque tenía 10 ovocitos y me han fecundado 5. Pero es que eran los 10 maduros, porque a lo mejor cuando pelo solo tengo 5. Y cuando entonces microinyecto tengo un 100% de fecundación. Que considero un fallo de... Es darle una vuelta. Considero un fallo de FIP que me han fecundado 5, pero es que a lo mejor cuando pelo solo tengo 5 para microinyectar. Exacto. Y son los mismos ovocitos. Y me hubiera quedado con esos mismos 5. Claro. ¿No lo sabes? No lo sabes. ¿No lo sabes? Bueno, de la otra forma sí. Pero también estás manipulando mucho más el espermatozoide. No. No. Si está... Yo no. O sea, yo no. Sí, yo a veces sí hago. Nosotros no, porque al final yo eso lo aprendí de las chicas de Quirón. Si está para FIP y de Juan y Molina también en unas charlas. Si está para FIP, está para FIP. Y si está para microinyectar. Sí. Siempre con el estudio. Claro. Claro, tú por ejemplo que sabes que los varicocele muy severos tienes muchos fallos de fecundación, o sea, no son capaces, o sea, haces una FIP y no son capaces, entonces al final tú no vas a hacer una FIP por mucha normozoospermia que tengas. O sea, claro, o sea, eso es, o sea, pero por ejemplo un ovodón banco en fresco, ¿por qué no le haces una FIP? Bueno, eso es. Claro, pero es que nosotros hacemos el estudio sí o sí. Bueno, en donantes no, porque no nos lo facilita el banco con el que trabajamos. 2 minutos, vale. Bueno, yo como clínico, enhorabuena a la mesa. Como clínico me preocupa el recibir un estudio de euploidías con la citometría de flujo que has comentado, que esté alterada. Eso me aboca a mí a pensar que tengo que hacer un diagnóstico preimplantacional. Entonces, os quería preguntar si habéis hecho qué variabilidad tiene la muestra, igual que hay seminogramas que un día están bien y a los 10 días pues puede que no estén tan bien. Si habéis hecho una comparativa de muestras en una normozoospermia con alteración o normal. No. Porque claro, tú estás diagnosticando... ¿De una misma muestra a lo largo del tiempo? No, que deje otra muestra al paso del tiempo. Eso es. Eso es, una evaluación del mismo hecho una paciente. comparativa porque es muy importante. No. Sí. Lo que pasa que en teoría cuando tú haces FIS, cuando hacíamos FIS, porque nosotros empezamos a hacer FIS en espermatozoides desde casi el principio, cuando hablas con genética o hablas con la empresa de genética con la que trabajes, es verdad que, por ejemplo, el componente de la obesidad puede estar influyendo en que te salga una muestra alterada o en que no te salga una muestra alterada, pero generalmente te dicen que la muestra no suele variar. No suele, al final esto es ciencia y no hay blancos y no hay negros, ¿vale? O sea, entonces, tú no puedes decir el 100% de los pacientes va a mantener ese diagnóstico, ¿vale? Pero generalmente, porque yo eso sí que lo pregunté en su momento, que igual que la fragmentación sí que puede variar. Si tienes un origen de una exposición, por ejemplo, a tóxicos o malas, unos hábitos malos, tú cambias esos hábitos y sí que cambia. Con el FIS me dijeron que era más difícil, que habían visto en los estudios que ellos habían hecho que habían visto muy poco cambio a lo largo del tiempo en los pacientes. Pero sería interesante ya que lo Sí, sería súper interesante. De hecho es que estos resultados los hemos incorporado en el diagnóstico hace poco y es verdad que los resultados de ciclo son de muy poco tiempo después de haber hecho el estudio, o sea, como un mes o el tiempo que se estimula a la paciente. Que la puesta a punto nos ha llevado mucho tiempo. Bueno, pues ya está. Lamentablemente, nada, habéis contestado la encuesta, pero no hemos podido comentarla. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo. Nos lo hemos pasado muy bien, por lo menos nosotros. Hemos aprendido de todos. Y bueno, espero que en 2 años, si no nos arrepentimos, volvamos a vernos.